alto monte Jesús fora, llevando a Pedro, Santiago y Juan, y lo vieron transfigurar. Todo su rostro se iluminó, su vestido resplandeció, con blanca luz más fuerte que el sol. Gloria vieron hablándole, de un lado a Elías y otro a Moisés. Y Pedro dijo que bien estamos, haré 3 tiendas, una a Elías, otra a Pila, otra a Moisés. Mas no sabía lo que decir, temor sentían de estar allí, y los cubrió una nube en la que se oyó: este es mi hijo amado, escúchenlo. Y Jesús a solas con ellos quedó, y su secreto les encomendó. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la casa de Dios. Todo el tiempo en que encaminándonos hacia la Pascua con Cristo, en este domingo de la Transfiguración, Cristo deja ver su gloria a sus discípulos como anticipo de su resurrección. Hoy la liturgia nos hace una solicitud especial respecto a Jesús. Escúchenle. Pidamos a Dios que quite toda perturbación que nos impida escuchar su voz. Alegres, comencemos cantando. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Oigo en mi corazón, busquen mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días, Monseñor. Nos reunimos en torno a Jesús en este domingo, Jesús que es palabra y Jesús que es pan y bebida, que nosotros le llamamos Eucaristía. Nos preparamos para ello, pues, pidiéndole, o mejor dicho, quizá cumpliendo ya el mandato del Evangelio de hoy. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Creo que es momento oportuno que escuchemos siempre a Jesús y, por qué no, en esta liturgia eucarística. La misa vamos a darle gracias a Dios por cumplir 40 años de visita del Papa Juan Pablo II a Guatemala, que cabalmente hace ya 40 años que nos visitara en este país, y dicho sea de paso, vino aquí a Quetzaltenango.
Para quienes tienen memoria histórica, pues sabrán de ese acontecimiento. Vamos a pedir por los difuntos y difuntas. Ana Virginia Paz Hernández, 14 meses de fallecida. Marina Friné Pérez Juárez, 23 meses de fallecida. Julio Romeo Cárdenas, 1 año de fallecido. Y por el eterno descanso de Laura Juárez Líquez, que falleció el día de ayer. Que nuestros fieles difuntos descansen en paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, reconocemos que somos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra para que, con mirada limpia, contemplemos gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Atendamos a la palabra de Dios. Del libro del Génesis. En aquellos días dijo el Señor a Abraham: deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan. Maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como se lo había ordenado el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos unimos al salmista diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Señor, ten misericordia de nosotros. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Señor, ten misericordia de nosotros. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Señor, ten misericordia de nosotros.
De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios, pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra vida, no porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso Él gratuitamente. Este don que Dios nos ha concedido por medio de Cristo Jesús desde toda la eternidad, ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad por medio del Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria, honor y gloria, honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria, honor y gloria, honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él en un monte elevado. Allí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro les dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántanse y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este segundo del domingo de Cuaresma, la palabra de Dios nos propone una experiencia que se llama transfiguración y curiosamente se da en una montaña, como lo fue en algún momento las tentaciones del diablo hace 8 días, cuando Jesús se lo llevó a la montaña y le dice que todos los reinos serán tuyos si me adoras. Decíamos en aquel momento, de nosotros va a depender si tomamos la actitud de Eva, que cayó en el pecado, o
seguir a Jesús superando las tentaciones en este itinerario cuaresmal. En este segundo domingo, el Santo Evangelio nos lleva a contemplar junto con los 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y hacer la experiencia de la transfiguración. Es decir, Jesús da a conocer a sus discípulos la gloria de su reino. Pero para llegar a este reino preparado por Dios a los que le siguen, es necesario pasar por el camino de la cruz. Parafraseemos un momento el texto del Evangelio que hemos escuchado. Comencemos por decir que Jesús se revela a 3 discípulos suyos sobre una montaña, una primera aproximación de su gloria última y definitiva. No se menciona el nombre de la montaña, sino se dice de la montaña, simplemente. Este escenario tiene un claro significado simbólico. La montaña del Antiguo Testamento y el lugar por excelencia de la revelación divina. Si nosotros hiciéramos un estudio comparativo, hermanos y hermanas, de las religiones, nos vamos a encontrar que todas las culturas que profesan una religión buscan los cerros, buscan la altura para hacer sus ritos. Está la idea que en la altura se encuentra la trascendencia. En el Antiguo Testamento no es extraño. También la tradición católica, al menos en su momento. Hoy, como ha crecido mucho la población, ya no se da mucho la experiencia, pero en los orígenes, ¿cuántos monasterios, cuántos pueblos y cuántas construcciones de templos nos hicieron sobre la montaña? Precisamente por esta idea, la revelación divina, se busca la trascendencia. En el Antiguo Testamento, el monte Sinaí, por ejemplo, es el episodio donde Moisés va a recibir las tablas de la ley. Sí, la experiencia de la montaña. Esa misma se dirigió al profeta Elías para encontrarse con Dios allá en aquella suave brisa después de los tormentos que había. San Mateo mantiene este simbolismo, ya que sitúa en una montaña el primero de los grandes mensajes de Jesús, su transfiguración, en presencia de sus 3 discípulos, y que Jesús estaba diciendo, que lo estaba haciendo, posterior a la resurrección. Jesús sube a la montaña acompañado de 3 discípulos. Son los mismos que acompañarán en la agonía del Getsemaní. Las 2 escenas están emparentadas. Los amigos de Jesús son testigos privilegiados en el mismo estupor, tanto de cara a la gloria que se dio allá en la transfiguración, como en la humillación de Jesús en el Getsemaní. Esto es interesante, hermanos y hermanas, porque sobre todo en la humillación, ¿cómo es posible que Dios, siendo Dios, tomando nuestra condición, incluso sufre las consecuencias del pecado? Eso no deja de interpelar. Que dicho sea de paso, es el misterio que contemplamos estos días en la Pascua del Señor. Esto, hermanos y hermanas, supera toda capacidad de comprensión. Transfigurarse es cambiar de forma o de apariencia y asumir un aspecto distinto de lo habitual. Esta transfiguración se expresa con un verbo en voz pasiva, que significa fue transformado, para poner relieve al Dios que es sujeto, el que realiza la misma acción. Como consecuencia de esta transfiguración, el rostro, dice Jesús, se vuelve tan resplandeciente como el sol y sus vestiduras tan blancas como la luz. También el rostro de Moisés se puso radiante cuando bajaba de la montaña trayendo los mandatos, es decir, las tablas de la ley. Pero aquí no se trata de un simple reflejo de la gloria de Yahvé, sino de un resplandor que revela el ser íntimo de Jesús.
el Hijo amado del Padre. Es decir, es Él la luz. La manifestación de la gloria que Jesús había anunciado para el fin de los tiempos se anticipa pues ahora ante la mirada atónita de los tres testigos. En el monte elevado de la Transfiguración, Jesús tiene a su lado a dos personajes bien conocidos en la tradición judía, incluso por nosotros desde la parte veterotestamentaria: Moisés y Elías. Estas dos figuras aparecen aquí no solamente porque son los personajes que subieron a la montaña santa de la revelación, ya sea en el Horeb o en el Sinaí, ni siquiera porque la tradición también judía anunciaba su venida para el fin de los tiempos. Más bien, hermanos y hermanas, la presencia de ellos sirve sobre todo para concentrar la atención sobre la persona de Jesús, sobre su misión que debía cumplir. En otra traducción, en otra tradición, no recuerdo si es Lucas, creo que sí, va a decir, y estaban hablando de su pasión. Jesús es pues la realización de las promesas de Dios, la plenitud de la ley, el cumplimiento de las profecías. El plan de Dios anunciado por la ley y los profetas encuentra su plena realización. Un dato más sobre el texto. Jesús aparece en la Transfiguración como un nuevo Moisés que revela a Dios en el nuevo Sinaí, envuelto en una nube, con el rostro resplandeciente y acompañado de dos personajes que recibieron una revelación en el monte Sinaí. Ellos personifican la ley y los profetas, ciertamente, que Jesús lleva a su pleno cumplimiento. La voz celestial ordena que Jesús sea escuchado como el nuevo Moisés, llamémosle así. Y los discípulos caen rostro en tierra en actitud de reverencia ante el Maestro. Al término de la visión, cuando los discípulos alzan los ojos, Jesús está solo porque ya no hace falta nada más. Él es el perfecto, el definitivo, Maestro de la ley. Sin embargo, su gloria es solo pasajero, porque Jesús es también servidor del Señor, que debe sufrir y morir antes de entrar en su resurrección, es decir, en la gloria definitiva. Hasta ahí, hermanos y hermanas, parafraseando el texto a modo de que nos situemos en los personajes, acontecimientos y el relato pues quede claro, respondiendo un tanto a la pregunta, ¿qué es lo que nos dice el texto? Pues es esto. Ahora pasemos a una segunda parte. ¿Qué nos dice o qué me dice el texto? Porque al final debe iluminar la vida. Comencemos. Jesús toma consigo a 3 de sus discípulos a una montaña alta. No es la montaña donde lo llevó el tentador hace 8 días. No, ni la altura del templo. Más bien es la montaña en la que sus más íntimos van a poder descubrir el camino que lleva a la gloria de la resurrección. El rostro transfigurado de Jesús resplandece como el sol y manifiesta en qué consiste su verdadera gloria. Gloria que no proviene del diablo sino de Dios. Por ejemplo, manifiéstate glorioso, tírate de la altura del templo para abajo, porque la Escritura dice que los ángeles te tomarán de la mano para que tu pie no tropiece. Esta no era la gloria que buscaba Jesús. Sin embargo, el diablo le puso como tentación. No se alcanza por los caminos del poder mundano la gloria, y el que lo piensa así está equivocado. Sería interesante que abrir una pregunta: ¿qué gloria buscamos nosotros? ¿La inmanencia? O sea, al ras de la tierra.
o la trascendencia, sino por el camino paciente del servicio oculto, sufrimiento y crucifixión. Fue la vía que tomó Jesús. Junto a Jesús aparecen Moisés y Elías, tal vez como representantes de la ley y los profetas. No tienen rostros resplandecientes, sino apagados. No se ponen a enseñar a sus discípulos, sino que conversan con Jesús. La ley y los profetas están subordinados a Jesús, hermanos y hermanas. Pedro, sin embargo, el apóstol, uno de los que acompañó a Jesús en la experiencia de la transfiguración, no logró intuir el carácter único de Jesús. Y dice: si quieres, haremos aquí 3 chozas o 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. El problema aquí, hermanos y hermanas, es que Pedro coloca a Jesús en el mismo plano que Moisés y Elías. Y no es así. Ciertamente estos son hombres de Dios, pero quien está hablando con ellos es Dios Hijo. Entonces no pueden estar a la par. A cada uno en su choza los quiere meter Pedro. No sabe que a Jesús no hay que equipararlo a nadie. Ojo, para nosotros Jesús sería el máximo, o buscamos otros recursos para ver nuestras cosas, solucionar nuestros problemas. Es Dios mismo quien hace callar a Pedro. Todavía estaba hablando, dice el texto, cuando entre luces y sombras oyen su voz misteriosa: este es mi Hijo amado, el que tiene el rostro glorificado por la resurrección. Escúchenlo. A nadie más. Mi Hijo es el único legislador, maestro y profeta. No lo confundan con nadie. Estas ideas, hermanos y hermanas, de reflexión son bien iluminadoras, porque nos dejan la centralidad de Jesús. No hay más. El camino cuaresmal que debemos hacer nosotros es el camino que hizo Jesús. No hay más. Es interesante esto, hermanos y hermanas, porque imagínense, Pedro le está diciendo a Jesús: Señor, ya que estamos en la gloria, ¿para qué vas a Jerusalén? ¿Para qué vas a salvar la humanidad? Quedémonos aquí instalados y la gloria ya está aquí. ¿Cuántos de nosotros nos instalamos de cara al compromiso cristiano que tenemos? No solo de cara a la parroquia, porque aquí hay que dar un ministerio, un servicio. No. Tu compromiso como cristiano en la transformación del mundo. ¿Estás instalado? ¿Eres fermento? ¿Eres sal y levadura para cambiar la masa, fermentarla según el Evangelio? ¿O bien instalado? No, yo voy a misa, yo cumplo, yo me confieso, voy a venir a las penitenciales la otra semana, yo cumplo, sí, pero hasta ahí. Bien instalado. No existe aquel empuje que yo voy a tener: ser un buen trabajador, ser un buen empresario, ser un buen enseñante, ser un buen abogado, ser un buen médico, con toda la ética posible. Aquí viene, hermanos y hermanas, el punto. Pedro tenía una visión al ras de la tierra, ¿no? Y cuando tuvo la visión dijo: quedémonos aquí. Se le olvidó que tenía mucho camino por recorrer. Yo siento, hermanos y hermanas, que muchas de las religiones, incluso las otras denominaciones y la nuestra, hemos caído en un intimismo, y eso es una enfermedad espiritual. Yo y Dios, lo demás que se friegue.
Ese tipo de espiritualidad mata. ¿Sí? Mientras yo esté bien, caminemos, hermanos. No, hombre, pero si hay cosas que transformar. Miren, hay pecados estructurales que vamos a hacer. Los discípulos caen rostro en suelo, cayeron rostro en tierra, dice. Si podemos decir así, les dio miedo escuchar a Jesús y seguir su camino humilde de servicio hasta el reino de la cruz. Es más fácil instalarse que seguir el camino de Jesús. El que se mete al Redentor termina crucificado. Y ese camino no es fácil. Nos gusta. Sobre todo porque por otro lado tenemos la propuesta del bienestar. No, usted no tiene que sufrir, disculpe, usted goza de la vida. No, ¿para qué? Yo no estoy diciendo también que seamos masoquistas, ¿verdad? Golpearnos a nosotros mismos como una enfermedad mental. No, estoy diciendo que la vida cristiana es muchas veces de renuncia y de donación para el bien de los otros, como lo hizo el Maestro. Ese es el punto. Es el mismo Jesús que los libera de sus temores, se acercó a ellos como solo Él lo sabe hacer, los tocó como tocaba a los enfermos y les dijo: levántense, no tengan miedo de escucharme y de seguirme, solamente a mí. Y les dio ánimo y siguieron el camino. También los cristianos de hoy nos da miedo escuchar solo a Jesús. Estamos llenos de bulla, ruido interior y ruido exterior. Ni nos conocemos. Si hiciéramos un ejercicio psicológico de conocimiento, comenzaríamos por hacer al menos 10 minutos de silencio y tratamos de limpiar la mente para no pensar en cosas, sino tal vez en uno mismo, y de repente nos da miedo, porque nos vamos a encontrar realmente que no somos. No digamos en el seguimiento del Maestro. Da miedo, hermanos y hermanas, pero si eres fuerte, si eres coherente, aquel miedo se vuelve fortaleza. No nos atrevemos a ponerlo en el centro de nuestras vidas y comunidades. No le dejamos ser la única y decisiva palabra. Por eso el Padre dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. No hay que escuchar a nadie más. Es el mismo Jesús quien nos puede liberar de tantos miedos y cobardías e incluso ambigüedades si nos dejamos transformar con Él. Así es que la decisión es suya. De nuevo, ¿cómo escuchar a Jesús en una sociedad nuestra actual? Todavía hace unos años era la religión la que ofrecía a la mayoría de las personas criterios para interpretar la vida y principios para orientarla con sentido y responsabilidad. Hoy, por el contrario, son bastantes los que prescinden de Dios para enfrentarse a solas en su vida, sus deseos y miedos y sus expectativas, y toman decisiones solo ellos. No es una tarea fácil, probablemente nunca le ha resultado al individuo tan difícil y problemático detenerse a pensar, reflexionar y tomar decisiones sobre sí mismo y sobre lo importante de su vida. Vivimos sumergidos en una cultura de la intrascendencia que ata a las personas al aquí y a la ahora, haciéndoles vivir solo para lo inmediato, sin apertura alguna al misterio último de la vida. Hicieron un reportaje en una televisión gringa el otro día. No recuerdo cómo se llama el título del reportaje, brevísimo. Un pequeño barrio de los Estados Unidos, creo que dice, en Chivarreto. Cierto, yo vivo en una aldea, no hay tremendas casas y bonitas. Nunca he entrado en una, por cierto.
No sé, yo no estoy diciendo que están haciendo mal, por favor. No estoy diciendo que estén haciendo mal, que tengan donde vivir y que sea una casa bonita. ¿No? Al contrario, es un derecho. Pero toda esa fiebre de irse al otro lado, hermanos y hermanas, es tan necesario. Entiendo que hay algunos que sí tienen una necesidad terrible. Es verdad. Los problemas de injusticia aquí, de violencia, es que la gente se vaya. Pero hay un segmento que busca un poco más. Si aquí hay alguien de un pensamiento capitalismo puro, salgo perdiendo con él. La vida no solo es plata, hermanos y hermanas. No. Hay otras cosas. Por favor, no tengo nada contra los hermanos migrantes. Los respeto y los admiro. Rezo por ellos y que les vaya bien, de verdad. Pero no deja quedarme esta pregunta. Nos movemos en una cultura del divertimiento también. Ya escuché por ahí, pensé que solo en Ciudad de Guatemala se daba. Mira, vos, le dice una señora en un lugar, había un gran conglomerado por ahí, pasé por ahí el otro día. ¿Y dónde te vas de vacaciones? Ah, yo me voy a la playa. ¿Y tú? Ay, no, hay mucha gente, yo me voy a otro lado. No me extraña que algún cristiano esté pensando así ahorita, que no va a vivir la Pascua, sino que es el verano y vamos a la playa. No digo porque si no voy a comenzar a cantar aquí, ¿verdad? Sí. Entonces todos los misterios de la fe de estos días, el caminar cuaresmal, pues se queda por un lado, que arranca a las personas de sí mismas y las hace vivir olvidadas de las grandes cuestiones que llevan en su corazón y de las grandes aspiraciones de la persona humana. Nos divertimos. Yo no sé si podemos meter aquí la pastoral de la primera infancia. Es darle acompañamiento a las señoras embarazadas hasta los 6 años, para que nutren al chiquitín desde el vientre materno hasta los 6, para que pueda tener sus facultades normales, psíquicas y humanas, y sea un buen estudiante y lo preparemos para la vida. Pero en una de las catequesis de estas que yo tuve acceso, dice, educar a la madre, que el poco recurso que le entra lo use bien, sino que a veces, hermanos y hermanas, con estos hermanos nuestros y hermanas, a veces la falta de educación es fregada. Cuando hay algo de dinero, pues desfilan los colores de bebidas carbonatadas, ¿verdad? Mejor que coman frijoles, que es más nutritivo, por decir alguna cosa. ¿Por qué digo? Estas cuestiones a veces se nos olvida, hay cosas de la vida, no nos ponemos a divertirnos. Hay un autor que, entresacando algunas de sus ideas, dice: el hombre se está haciendo incapaz de querer, de ser libre, de juzgar por sí mismo, de cambiar su modo de vida. Se está convirtiendo en el robot disciplinado que trabaja para ganar el dinero, que después disfruta de unas vacaciones colectivas. Está al día de los dispositivos electrónicos. Lo que voy a decir es cosa mía. Conectado a una cultura mediática con las redes sociales, ve las emisiones de Netflix, HBO, etc. Aprende así lo que es y lo que quiere y cómo debe pensar y vivir. Allí le dan las recetas para la vida. ¿Qué tipo de personas vamos a ser? Y eso, hermanos, hermanas, está metido. Ante esto necesitamos más que nunca atender la llamada evangélica. Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escúchenlo. Necesitamos detenernos y hacer silencio y escuchar más a Dios revelado en Jesús. Hermanos y hermanas, la Cuaresma nos ayuda a esto. Procuremos de escuchar a Jesús en este itinerario. Entonces llegaremos a la Pascua
bien preparados, y la viviremos y creceremos en conversión y en santidad. Que así sea. Profesamos nuestra fe. Les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, Señor. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, que nació de Santa María Virgen, que padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, Señor. ¿Creen en el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo y que nos impulsa a escuchar la voz de Jesús en este itinerario cuaresmal? Sí, creo. ¿Creen en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica? Sí, creo. ¿Creen en el bautismo, en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro? Sí, creo. Digamos al unísono: esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos al Padre que dispuso darnos su gracia por medio de Cristo. Digamos: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por la Iglesia, para que Dios le conceda vivir estos días de Cuaresma con verdadero espíritu de penitencia y se prepare a celebrar con fruto el sacramento del perdón, oremos. Señor, ten piedad. Por los que se han apartado del camino del bien y han muerto a causa del pecado, para que escuchen en estos días de Cuaresma la voz del Hijo de Dios y vivan, oremos. Señor, ten piedad. Por los que tienen riquezas, para que Dios inspire en ellos sentimientos de caridad y multiplique los bienes de la tierra, el bien de todos, oremos. Señor, ten piedad. Por nosotros, para que la penitencia cuaresmal nos aleje del amor desordenado a los bienes visibles y sane nuestra aridez espiritual, con el deseo de los bienes del cielo, oremos. Señor, ten piedad. Unámonos a la acción de gracias por la visita del Papa Juan Pablo II hace 40 años. Pedimos su protección y bendición. Ustedes sabrán que es santo. Como al mismo tiempo pedimos por el pontificado actual, por el Papa Francisco, sobre todo por la condición de la Iglesia en este proceso sinodal que estamos llevando, oremos. Señor, ten piedad. Por nuestros hermanos difuntos pedimos por Ana Virginia Paz Hernández, Marina Friné Pérez Juárez, Julio Romeo Cárdenas, y por el eterno descanso de Laura Juárez Líquez, que descansen en paz, gocen de la presencia de Dios, oremos. Señor, ten piedad. Señor Dios nuestro, tu Hijo Jesús ha destruido la muerte y ha sacado a la luz la vida inmortal. Haz que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Iluminados por la gloria de Dios, nos encaminamos ahora al altar para presentar nuestras humildes ofrendas de pan y vino, que se convertirán en la presencia vivificante de Cristo Jesús. Jesús es el pan vivo. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Porque tú solo eres bueno, Señor. Queremos cantar tus misericordias. Queremos
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de las manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles, para celebrar dignamente las fiestas pascuales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Alberto, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, cantemos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, del mal, del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos por su cruz, dense la paz.